Oportunidad va a presentar una plantilla para diferentes problemas de canales en flujo uniforme. Tenemos un primer caso donde nos piden hallar el caudal y el tirante, para lo cual vamos a colocar el signo de interrogación. Nos brindan como dato el ancho de la sección de 2 metros, el talud de 1, la pendiente de 1.5 por 1000, el coeficiente de rugosidad de 0.014 y la velocidad de 2.42 metros por segundo. Entonces, como me piden hallar el tirante, voy a asumir un tirante de 1 metro, luego voy a presionar el botón calcular y tenemos como resultado que el tirante tiene un valor de 1.45 metros, el área de 4.98 metros cuadrados, el perímetro de 6.09 metros, el espejo de agua de 4.89 metros y el caudal de 12 metros cúbicos por segundo. Tenemos un segundo caso donde para esto tenemos como dato el caudal de 12 metros cúbicos por segundo, pero nos piden hallar el ancho de la sección, para lo cual voy a colocar el signo de interrogación. Entonces vamos a hacer lo mismo, como nos están pidiendo hallar el ancho de la sección y el tirante, voy a asumir un tirante de 1 metro, presiono el botón calcular y tenemos como resultado que el tirante tiene un valor de 1.47 metros, área de 4.96 metros cuadrados, el ancho de la sección de 1.9 metros, el perímetro de 6.06 metros, el espejo de agua de 4.84 metros. Tenemos un tercer caso donde en esta vez nos piden hallar, por ejemplo, nos brindan como dato el ancho de la sección, 2 metros, y nos piden hallar la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Entonces vamos a colocar el signo de interrogación. Nos piden hallar el tirante y la pendiente. Lo mismo, como nos piden hallar el tirante, voy a asumir un tirante de 1 metro. Voy a presionar el botón calcular y tenemos como resultado que el tirante es de 1.44 metros, área de 4.96 metros cuadrados, perímetro de 6.08 metros, espejo de agua de 4.88 metros. Y como nos han pedido hallar el tirante y la pendiente podemos visualizar que nos está dando de 1.5 por 1000. Otro caso donde nos dan el tirante, por ejemplo, de 1.44 metros y nos piden hallar el ancho de la sección con el caudal, por ejemplo. Entonces vamos a colocar el signo de interrogación. Tenemos la pendiente de 1.5 por 1000. Entonces, como en este caso nos piden hallar el caudal y el ancho de la sección, no olvidemos que el color verdecito es donde yo voy a asumir. Por ejemplo, acá el ancho de la sección voy a asumir, por ejemplo, de 1 metro. Presiono el botón calcular y podemos visualizar que la respuesta es ancho de la sección de 2 metros y el caudal de 12 metros cúbicos por segundo. Tenemos otro caso, por ejemplo, donde nos piden hallar el talud. Nos dan como dato de 12 metros cúbicos por segundo de caudal y nos piden hallar el ancho de la sección y el talud. Entonces, como me piden hallar el ancho de la sección, voy a asumir un ancho de la sección de 1 metro, voy a presionar el botón calcular y como podemos visualizar nos da como resultados que el ancho de la sección es de 2 metros y el talud de 1. Tenemos otro caso donde, por ejemplo,
nos piden hallar, nos dan ancho de la sección de 2 metros y nos piden hallar el tirante con el talud. Entonces voy a asumir un tirante de 1 metro, presiono el botón calcular y podemos visualizar que el tirante tiene un valor de 1.45 metros y el talud de 1.